En esta presunta producción audiovisual voy a abordar la Ley 26.522, la Ley de Servicios Audiovisual de Argentina. La Ley de Radiodifusión, que hoy podría, no sé, quedar un poco en la historia porque ha sido avasallada en un ámbito muy cercano. Fue una ley que en la historia tuvo más de 200 modificaciones o normas complementarias desde la vuelta de la democracia. A grandes márgenes podríamos mencionar que esta ley ha estado en gobiernos como desde Videla hasta el gobierno de los Kirchner. No obstante, bajo el presunto gobierno actual de Mauricio Macri y su decreto DNU, varias leyes y artículos que esto protege la ley han sido totalmente avasalladas y criticadas de una forma terrible y desacreditadas en cierto punto. Primero, ¿qué es la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación? En rasgos generales, es una ley que regula los servicios de comunicación audiovisual de todo el país a través de mecanismos que procuran la promoción de la diversidad y la pluralidad de contenidos. O sea, la descentralización, en sistemas, también es importante remarcar que esta ley en cierto punto apunta a que los mecanismos y medios audiovisuales no recaigan en el poder solamente de un tipo de hegemonía, es decir, que no haya un solo dueño de los medios de comunicación, como la radio, la tele y otros dispositivos. Bueno, y siguiendo como con la temática que vamos a seguir abordando en este trabajo, hay una pregunta importante, como que en este libro, que es la Ley de Servicios de Comunicación, y bueno, también en la Ley de Comunicación Democrática, que es muy importante remarcar en la palabra de democracia y hasta en su opción de bolsillo, por si queremos estar totalmente contactados con todas las leyes y tenerlas a mano. También especifica una pregunta clave que a mí me pareció importante remarcar, que es ¿cómo podemos asegurarnos de que con el paso del tiempo y las diferentes gestiones políticas se seguirá haciendo todo lo posible para que se cumpla? Y bueno, así a forma introductoria yo quiero decir que en este daré un margen general sobre la ley, centraré en los 4 artículos de controversia, como más desmenuzados, contando qué pasó con ellos, y al mismo tiempo expondré un cuadro comparativo entre la Ley de Medios 26.522 y el DNU 267 del 2015, y al mismo tiempo contaré con las palabras de Luquias Vialey, presidente de la agrupación Rodolfo Walsh en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y con la respuesta a una pregunta concreta que le hago a Cintia Octaviano, defensora del público. Que surge de un proceso de discusión amplísimo en la Argentina, con los foros que se impulsaron, pero que particularmente tiene su historia en lo que es toda la discusión en torno a la concentración mediática en Argentina, particularmente el proceso que se da con la culminación de lo que es la Ley de Radiodifusión de la dictadura del 76. Esa ley, desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri al poder, a la conducción del Estado Nacional, del Estado argentino, a partir de un DNU, esa ley queda completamente desguazada porque sus principales puntos, que era el intento de desconcentrar el poder mediático en la Argentina, queda completamente invalidado, lo cual se comienzan a permitir nuevas fusiones de esos grupos mediáticos, y particularmente el desarmado de lo que es el AFCA, que era la entidad que se encargaba de la aplicación, de la aplicación adecuada de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Se desarma el AFCA y se crea la ENACOM, que es esta nueva ley, esta nueva entidad que da como inicio a lo que es la era de la convergencia, tal cual la denomina el Estado Nacional. Así que yo creo que esos dos principales puntos son los que de algún modo frenan el espíritu democrático de la ley. Por un lado,
el volver a permitir la fusión de grupos monopólicos y por otro lado el desguace del AFCA y la creación de la ENACOM. La ley es un paradigma en materia de derechos, de derecho a la comunicación y de derechos humanos, porque la ley define a la comunicación como un derecho humano fundamental, el derecho al acceso a la comunicación. Esa ley, esa legislación es una legislación pionera y es un punto de referencia para construir otro tipo de legislaciones antimonopólicas en toda América Latina y en el mundo, pero que aún así en su aplicación tuvo grandes dificultades. El artículo 41 establece que la titularidad de las licencias de servicios de comunicación audiovisual es intransferible, es decir, que el titular de una licencia, la cual es otorgada por el Estado Nacional, no puede transferirla a otro titular, sino que debe renunciar a la misma en el caso de poseer más de la que la ley establece. El artículo 45 fija el límite máximo para licencias de radio y TV, así como de las señales de contenidos para el orden nacional y local, con el objetivo de impedir la concentración y garantizar así los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local. El artículo 48, por su parte, regula las prácticas de concentración indebidas, estableciendo un control de los vínculos societarios entre titulares y, en concordancia con el planteo en el artículo 45, no podrán alegarse derechos adquiridos al momento de ordenar estructuras de propiedades monopólicas. Por último, el artículo 161 establece que el plazo de adecuación de los titulares de licencias al nuevo régimen es de 1 año. Si bien veníamos tratando las controversiales o polémicas leyes que fueron modificadas, como lo son la 41, la 45, la 48 y la 161, lo que quiero mostrar en este cuadro que me facilitó la docente Cintia Octaviano, que al mismo tiempo trabaja en la Defensoría del Público, es que no fueron las únicas leyes que se vieron avasalladas por el decreto DNU 267 del 2015. Entonces, lo que voy a mostrar son unas cuantas diapositivas para que se vea la magnitud de cómo fue minuciosamente cortado todo esto por el nuevo gobierno de Macri, que ha arremetido totalmente contra una de las leyes que ha sido pionera en Latinoamérica, como es la ley de medios. Entonces, para eso, por ejemplo, voy a pasar diapositivas y les voy a mostrar y enfatizar unas cuantas. Por ejemplo, el artículo 25 en el inciso D y E. O sea, en el inciso D dice que no ser titular o accionista que posea el 10% o más de las acciones forman voluntad social de una persona existencial ideal titular. Y en el E dice que las personas de existencia ideal de cualquier tipo no podrán emitir acciones. Ya en los cambios que hace el decreto o el DNU es que no ser titular o accionista que posea el 10% o más de las acciones o cuotas conforman la parte social de una persona jurídica social. Y dice la otra es que las personas jurídicas no podrán emitir acciones o bonos a cualquier tipo de obligaciones, pero sí se pueden emitir. Entonces acá lo que dice es que se permite emitir cualquier tipo de obligación negociable inferior al 30 del capital social o mayor al 30 del capital social. Lo que antes la ley 26.522 no dejaba porque había una previa autorización. Obviamente aquí se nota que se están privilegiando los intereses para esos grandes medios poder hacer más fácil sus acciones sin un control previo. En esta vuelvo a enfatizar, como de las polémicas, es el artículo 41 que dice transferencia de licencias. O sea, como lo importante es que en el artículo 41 se manifestaba que no se podían transferir las licencias. Y en el decreto dice que las licencias de servicios de comunicación visual y las acciones y cuotas solo son transferibles a aquellas personas que cumplan con, pero el hecho es que solo nos están hablando de que sí ahora es permitido el hecho de que se puedan transferir dichas licencias que antes no.
Obviamente que eso regulaba para que no decayera el poder en un solo medio o un solo poder, digamos, que tuviera un monopolio o hegemonía en las comunicaciones, lo que ahora es probable. Entonces acá dice, vuelve la concesión de la regulación existente, hablamos de una ley de 1989, y este artículo es mucho más flexible que la regulación derogada de la ley 22.287. Bueno, en ese sentido, como que manifiesta ese, como que obviamente han cambiado mucho de los códigos básicos de la ley. Bueno, acá mencionamos el 45, que también es de los polémicos, que es el de multiplicidad de licencias. Y bueno, en el otro decía que a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto, por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias, lo que en este decreto de NU habla de que la multiplicidad de licencias a fin de garantizar que los principios de diversidad, pluralidad y respeto por la local las personas o jurídicas puedan ser titulares o tener participación en sociedades titulares. O sea, no existe más el límite de licencias de servicios por suscripción físico. Y bueno, con eso concluiría, pero lo que quería remarcar era que no eran solamente esas leyes que se vieron afectadas, sino se vieron otras leyes afectadas y en diferentes partes de la ley, o sea, en sus partes A, B, C, y fueron modificadas justamente en esos espacios que referencian a la facilidad para que las instituciones o empresas tengan una mayor facilidad de como adicionarse o formar esas hegemonías que antes la ley protegía. Entonces, eso es como que sigue acorde a lo que van mostrando poco a poco este video. Si tenemos en cuenta que a cada paradigma político le corresponde un paradigma económico y uno comunicacional, desde la asunción de Mauricio Macri al poder en la Argentina, se instauró un neoliberalismo en el plano económico con una clara redistribución de los ingresos, en este caso desde quienes menos recursos tienen hacia quienes más, una concentración de las riquezas en las élites históricamente dominantes del país, un neoconservadurismo en el plano político y una ultraconcentración comunicacional, un darwinismo imperante en el plano comunicacional, así como se redistribuyen las riquezas económicas, también las informativas. Y en este caso se estableció una política pública a partir de decretos de necesidad y urgencia, distintos decretos de Mauricio Macri, en los que desguazó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, derogando los artículos vitales que, por ejemplo, ponían límites a la comunicación concentrada. Lo que logró fue justamente una mayor concentración comunicacional. Es decir, que cada vez hay más medios en menos manos. A partir de esta política pública se habilitó al Grupo Clarín, que ya era el grupo más concentrado de comunicación de la Argentina, a poder fusionarse con Telecom y a su vez entonces con personal. De manera que hoy existe en Argentina una única empresa habilitada a brindar 4 servicios: telefonía fija, telefonía móvil, televisión por suscripción, y que también, por supuesto, tiene la posibilidad de dar internet, como sabemos, pero de brindar contenidos, porque parte de la problemática es que también tiene una posición dominante o hegemónica en la radio, en la televisión, en papel prensa, aliada con el diario La Nación, con quienes tienen un pacto de sindicación, de manera que manejan la única fábrica de papel para periódicos. Así que se ha formado un conglomerado inédito en la historia de la Argentina.
Sin más, cierro esta presunta investigación con una frase del libro La Ley de la Comunicación Democrática que dice: la invitación a leer, difundir y ejercer esta ley lleva implícito un profundo llamado al reconocimiento de la comunicación como un derecho humano, del interés público de los medios audiovisuales y la responsabilidad sociocultural que implica la comunicación. Con la memoria intacta de lo vivido, convocamos a las generaciones presentes y futuras a seguir trabajando en la desconcentración, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.